¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 6 de diciembre de 2020 y les saludo con mucho cariño. Este fin de semana ha sido de muchas alegrías. Desde el viernes cumplimos 16 años de feliz matrimonio, mi esposa Evelyn y yo. El día de ayer el Señor me permitió cumplir un año más de vida, 51 años, ya hasta se me olvida, 51 años de vida para la gloria de Dios. Y muy contento recibiendo mensajes, recibiendo felicitaciones de parte de todos ustedes que han enviado. Les agradezco. Ha sido un fin de semana lleno de alegrías y de bendiciones. Y compartimos en este momento la palabra del Señor. Iniciamos como siempre con un canto en la voz de mi amada esposa, Evelyn Gámez Cabello. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Posteriormente estaremos hablando de un tema muy importante en estos tiempos. Somos la sal del mundo. ¿De qué manera nosotros estamos influyendo en este mundo en el que Dios nos ha puesto? En este tiempo de necesidad, en este tiempo en el que se necesita esa palabra que sea sazonada, esa palabra de aliento, de consuelo, esa presencia nuestra que trae también la presencia de Dios en medio de la gente. Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a escuchar a mi esposa. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, no
Hay una palabra que describe el exceso de información al que estamos expuestos actualmente y que provoca que estemos desinformados. En realidad, nos impide profundizar en temas que realmente son importantes. Esta palabra es infoxicación. Esto provoca que el individuo esté confundido respecto a lo que es verdad y lo que no lo es. Y no permite, insisto, profundizar en temas que realmente son importantes. Tenemos una avalancha de información, una cantidad impresionante de información como nunca antes. Y de toda esa información que está llegando a nosotros, a veces ni siquiera tenemos el tiempo para asimilarla. Muchas veces guardamos información que nunca vamos a volver a ver. También nosotros generamos información. Esta palabra infoxicación se refiere a toda esa información que llega a nosotros, pero también toda la información que nosotros transmitimos y aún sin siquiera investigar si realmente es cierta, noticias que muchas veces se están generando de manera engañosa y que no son verdad. Y esto también nosotros nos hacemos cómplices de esto que es la infoxicación cuando estamos enviando información que ni siquiera hemos verificado si es cierta. Infoxicación también se refiere a ese anhelo constante, a esa necesidad de estar tomando fotografías en todo momento y subiéndolas ahí a las redes. ¿Cuánta de la información que estamos subiendo es realmente de beneficio para la gente que escucha? ¿Cuánta de la información que estamos tomando y recibiendo es de edificación para nuestras vidas? En este momento, cuando nos levantamos, hay muchas veces que estamos acudiendo, principalmente los jóvenes, están buscando a esos influencers que les llaman, a los youtubers, tiktokers, instagramers, están consultando mucha información que están emitiendo. ¿Cuánta de esa información realmente es de edificación para nosotros? ¿Y cuánto tiempo estamos dedicando para presentarnos delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida al día estamos dedicando para oír su voz, para ser dirigidos por Él? Porque déjame decirte que este es un tiempo muy difícil. Cada vez estamos escuchando. Tan solo el viernes nos enteramos del fallecimiento de 2 personas muy queridas, muy cercanas, y que nuestro corazón está con esas familias. Este es un tiempo tan difícil, de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta angustia, y la gente necesita escuchar ese mensaje de consuelo, ese mensaje de aliento. ¿De qué manera tú y yo estamos siendo esa sal que el Señor estableció, que nosotros que hemos conocido de Él, que nosotros que estamos viviendo ya en su reino, porque hemos creído que la sangre preciosa de Jesucristo nos ha lavado? Y entonces nosotros formamos parte de ese reino de paz, ese reino de amor, de consuelo. ¿De qué manera nosotros estamos siendo la luz del mundo? Ahí donde estamos sembrados, donde Dios nos ha puesto, en donde hay tanta necesidad en este tiempo, donde hay tanta aflicción, donde hay tanta tristeza. Vayamos ahí en Mateo, el capítulo 5 de Mateo, en donde se describen las bienaventuranzas. Así se conoce esta porción de la palabra de Dios como las bienaventuranzas o como el sermón del monte. Estas palabras lo vemos en un principio. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, subió al monte y desde allí llamó a sus discípulos y empezó a manifestarles las palabras del sermón del monte o las bienaventuranzas. Y entonces entendemos, quiero recalcar esta porción, quiero recalcar y hacer énfasis en esto, que Jesús llamó a sus discípulos. A ellos les estaba expresando esta palabra. Principalmente la palabra es para los discípulos, aquellos que han creído, aquellos que se han sometido a la perfecta voluntad del Señor, aquellos que pasan tiempo delante de Él. Esta palabra es para ti, tú que eres un discípulo del Señor, tú que has sido llamado para pasar tiempo allá a los pies del Señor a escuchar su palabra. Esta palabra es para ti, que el Señor te ha establecido como sal del mundo. ¿De qué manera estamos siendo la sal del mundo? Porque después de estas palabras de ahí de Mateo 5, una vez que nuestro Señor expresa las bienaventuranzas a sus discípulos, viene esta palabra en el capítulo 5, versículo 23 de Mateo.
Y el Señor le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿De qué manera, repito, estamos siendo nosotros la sal de la tierra? Esa sal que el Señor estableció que fuéramos aquellos que hemos creído en Él, aquellos que pasamos tiempo escuchando su voz, aquellos que somos sus discípulos. Esta sal, hay algunas implicaciones de lo que significaba la sal en el Antiguo Testamento y quiero que platiquemos un poco de ellas. En el Antiguo Testamento, esta sal se instruía que todos los sacrificios que se entregaban delante del altar, en adoración, en ofrenda delante del Señor, debían de tener sal. La sal implica el sabor, el buen gusto, que tenían que ser bien preparadas para que fueran gratas delante de la presencia del Señor. Nuestra vida que tiene sal es grata delante de la presencia del Señor. Si no tiene sal, entonces no sirve de mucho o no sirve de nada. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 21, los gobernantes de Jericó fueron a ver a Eliseo. Porque el agua de esa tierra, porque el agua de esa región no producía nada. Era mala el agua y la tierra también no producía su fruto. El profeta les dice que no se preocupen, que traigan sal. Y lo que hace el profeta Eliseo es derramar la sal sobre aquellas aguas que, insisto, no eran buenas. Eran malas aguas, no estaban produciendo. No estaba produciendo ahí en la tierra el fruto necesario para la supervivencia del pueblo de Jericó. Y entonces Eliseo pide la sal, la deposita en el agua y esa agua desde ese momento es un agua saludable. Se convierte en un agua buena, benéfica y nunca más vuelve a ser un agua mala. Desde ese momento se convierte en una sal purificada. La sal entonces también implica sanidad, implica salud. Cuando viene la sal entonces implica que hay una sanidad, que hay una salud sobre quien la recibe. Nosotros somos la sal. Cuando el Señor estableció que aquellos que somos sus discípulos fuéramos la sal de la tierra, cuando vamos ahí donde hay tanta necesidad, entonces traemos la salud y la sanidad que viene de parte del Señor. En el Medio Oriente, la sal siempre ha sido un símbolo de lealtad y permanencia. De hecho, las personas hacen tratos con sal. Llevan cada uno, cuando hacen un trato entre personas, llevan cada uno una bolsita de sal y cuando establecen un pacto permanente, entonces mezclan la sal. Y esa mezcla entonces ya no se distingue cuál es la sal de uno y cuál es la sal del otro. Y esto implica que han establecido un pacto en el cual ambos se han comprometido y entonces es un pacto que se hace de manera permanente. Es un trato permanente que se establece. En la palabra de Dios se menciona pacto de sal. En Números 18, 19 y 2 de Crónicas 13:5 menciona este pacto de sal y es un pacto de manera permanente, es un pacto que se hace con Dios y ese Dios que es santo, ese Dios que es perfecto, ese Dios que es puro, establece un pacto con las personas de manera permanente a través de la sal. Es un pacto que el Señor ha establecido con su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el Señor estableció más bien un pacto de sal con ellos. Esto implicaba santidad, esto implicaba perfección, implicaba permanencia. Nosotros que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, que somos gentiles, no somos del pueblo de Israel, pero somos gentiles que hemos sido comprados por precio por la sangre de Jesucristo, también el Señor establece ese pacto eterno de sal con nosotros, ese pacto permanente que trae salud, que trae sanidad, es un pacto permanente. En Marcos 9:50 dice: tened sal entre vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Que nosotros debemos tener sal con nosotros. Esa sal, repito, que implica sanidad, que implica una relación cordial,
que implica el sabor que da Dios a la vida cuando nosotros estamos presentes, porque hemos sido establecidos como esa sal. Y Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que nuestra palabra sea sazonada con sal, que nuestra palabra sea saludable, sea sana, que sea de buen gusto siempre nuestra palabra, no maldiciones, no cosas negativas. Este es un tiempo de que no nos tenemos que estar prestando para hablar de todo lo negativo. Sí debemos de escuchar el dolor de la gente, las aflicciones que está viviendo la gente, pero no estar tomando parte de las quejas. Mejor que nuestra palabra sea sazonada con sal, para que cuando hablemos sea una palabra de sanidad, sea una palabra de consuelo hacia quienes están escuchando. El pacto que Dios estableció contigo y conmigo es eterno. Pero si tú permites que la sal pierda su sabor, como dice ahí la Biblia, si tú permitas que esa sal se desvanezca, entonces ya no sirves para nada. Ya no sirves para el propósito que Dios te levantó, que Dios estableció en tu vida para ser sal de la tierra. La sal sin sabor, la sal cuando pierde su sabor, ya no sirve para traer vida. Ya no derrite el hielo, la sal también la ocupan para derretir el hielo. Y cuando tú estás siendo sal, derrites los corazones fríos, los corazones duros, con esa sal que está en tu vida, que tú eres la sal del mundo, que tú eres la sal de la tierra. Tu vida sirve para derretir los corazones duros y que esos corazones sean sensibles a la bendita palabra del Señor y que entonces se establezca también el reino de Dios en ellos. Cuando esa sal ya no sirve, cuando se ha desvanecido, ya no trae sanidad tampoco a los quebrantados de corazón. Nuestro Señor, esa función vino a traer nuestro Señor Jesucristo, vino a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Pero también ha establecido en tu vida que tú seas sal para traer sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas tú conoces en este momento que están quebrantados de corazón, que están dolidos, que están en tanta necesidad de escuchar una palabra de consuelo, una palabra que traiga sanidad a sus vidas, que han sido dolidas, que han sido lastimadas, que están en un proceso de duelo en este momento tan difícil, de tanta necesidad? Se necesita que sigamos siendo nosotros la sal del mundo para que traigamos esa sanidad de Dios a la vida de las gentes, de las personas que tanta necesidad tienen. ¿Cuánto tiempo estás pasando delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo estás pasando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a escuchar la voz de Dios? Es tiempo que te levantes para ser sal, pero es tiempo que ya dejes de perderlo, que dejes de perder el tiempo en cosas vanas, que dejes de perder tanto tiempo en cosas que no edifican. La iglesia del Señor en este momento se tiene que levantar en la autoridad y en el poder del Señor. Tienes que ser esa sal para traer sanidad a aquellos que escuchan, a aquellos que están atentos, a aquellos que tienen tanta necesidad. ¿Cuánto tiempo, insisto, estás dedicando a pasar tiempo delante del Señor? ¿Cuánto tiempo estás en silencio escuchando la voz de Dios? Déjenme decirles que mi hijo mayor, Levi, me dice, cuando se escucha un silencio absoluto, estamos en la ciudad de Mérida y en esta región que el Señor nos está permitiendo vivir, en muchas ocasiones no se escucha nada de ruido, en un silencio absoluto. Y mi hijo me dice, oye, qué incómodo es, no me gusta el silencio. Y es que estamos acostumbrados, estamos bombardeados de información todo el tiempo, estamos escuchando ruido, todo el tiempo estamos escuchando la televisión, todo el tiempo estamos escuchando los mensajes ahí en la computadora, todo el tiempo estamos escuchando la radio y no dejamos un tiempo para el silencio. Y en el silencio también habla Dios. En el oriente y en el occidente tenemos experiencias diferentes, pero en el oriente ellos saben la importancia del silencio, de guardar silencio, de pasar tiempo en el silencio.
Tienes que pasar tiempo en silencio escuchando la voz de Dios. Tienes que levantarte, insisto, como la sal de la tierra, como la sal del mundo que el Señor te estableció. A ti que eres un discípulo del Señor, a ti que has escuchado su voz, a ti que has sido comprado por precio por la sangre de Jesucristo. Tienes que pasar tiempo presentándote delante de la presencia del Señor. Tienes que someterte a su autoridad. Y aquí esta palabra es bien importante, someterte, rendirte delante de la presencia del Señor. Hay un himno muy hermoso que seguramente tú has escuchado, tú que te has pasado el tiempo en la iglesia, que has entonado muchos himnos. Hay un himno muy hermoso que se llama Yo me rindo a ti, y es de Hudson van de Vender. Este autor se menciona en la experiencia y en la historia de este himno, Yo me rindo a ti, que él estaba totalmente dedicado a ser un artista. Él estudió para ser un artista, para desarrollar obras de arte, y él escuchó de la palabra del Señor y se resistía, no quería. Él tenía un llamado para ser un evangelista y él se resistía con todo su corazón, hasta que llegó el momento, dice, que no pude más, que me rendí a la voz de Dios, que me rendí a su llamado. Y entonces él, a través de esta experiencia, escribe: yo me rindo a ti. No quiere decir que todos tengamos que ser predicadores, que todos hayamos sido llamados por Dios para ser pastores. No, de ninguna manera. Si tú has llamado para trabajar en una oficina, si tú has sido llamado para trabajar en una oficina, en un empleo, tú también puedes estar cumpliendo la labor por la cual el Señor te ha levantado, para que seas sal ahí en la oficina donde estás, para que si tú eres empresario también seas sal para aquellos compañeros empresarios que tú tienes. Para aquellos que dependen de ti, los empleados, que tú también seas la sal de la tierra, que traigas sabor, que traigas sanidad, porque para eso te ha establecido el Señor. Pero es necesario rendirte delante de la presencia del Señor. Hay un canto que me gusta mucho, una canción de un grupo muy famoso y que también me gusta mucho, lo he compartido con algunos de ustedes, YouTube. Escribieron una canción que se llama Moment of Surrender. Surrender, Moment of Surrender. Esto significa momento de rendición. Y es la canción, algunos especialistas dicen que es la canción más trágica, más épica que ha hecho esta banda, y que entona con una crudeza, con un profundo dolor, y se escribe de una experiencia de alguien que está en el momento más bajo, en el momento más terrible, más doloroso de la vida. Se escribe esta canción. ¿Cuántos de ustedes, cuántos hemos pasado por ese momento de dolor profundo, de tristeza? Mucha gente está pasando por ese momento, y es tiempo de rendirnos delante de la presencia del Señor. Es tiempo de postrarnos delante de Él. Es tiempo de que tú, que eres discípulo del Señor, que has creído, que escuches su voz, que te levantes, que sigas esa autoridad de parte del Señor. Ya no más perder el tiempo, levántate para que cumplas con la función que el Señor ha puesto en tu vida. Hace tiempo yo tenía deseos de hacer radio, cuando yo estaba en la carrera, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, esa hermosa institución, y la que amo con todo mi corazón. Mis compañeros, que muchos de ellos también están escuchando este mensaje, les mando un saludo especial. Cuando estábamos ahí en la carrera, la maestra de radio me dijo: ¿sabes qué? Tu voz no sirve para radio, no registras bien, no eres bueno para hablar, básicamente me estaba diciendo. En otra ocasión, estando en el periódico Reforma, hice también pruebas para un desarrollo que estaban haciendo para establecer un programa que se estaba realizando entre el periódico Reforma y CNN. Y entonces establecieron un programa de radio. Yo fui para hacer pruebas y me dijeron lo mismo: tu voz no sirve, no pasas la prueba. Lo interesante y lo curioso es que el Señor me ha permitido no solamente hablar en radio, sino conducir radio, también estar en programas de televisión, y actualmente a través de estos medios estar compartiendo la palabra del Señor. Me dijeron que yo no servía para hablar, y bueno, el Señor me estableció desde hace 25 años para compartir a través de la palabra el mensaje que Él ha puesto en mi vida. Yo he sido llamado para ser evangelista.
¿Qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer? ¿Qué dones y talentos el Señor ha repartido en tu vida? Es momento, repito, que te levantes para hacer aquello que el Señor ha puesto en tus manos, para desarrollar ese talento que Dios ha puesto en tu vida. Es momento que te rindas delante de la presencia del Señor. Es momento de buscar la voz de Dios, de ser guiados por el poder del Señor, que te levantes, que dejes de perder el tiempo y que empieces a desarrollar el talento, que empieces a desarrollar el don que Dios ha puesto en tus manos para ser la sal del mundo en este tiempo de tanta necesidad. Es tiempo que busques de la presencia del Señor. Es tiempo que pases ese tiempo, ese momento delante de la presencia del Señor para que tú sigas siendo sal, para que tu vida siga siendo de sanidad, para que tu vida traiga sabor ahí donde hay tanta desesperación y donde mucha gente ha perdido el sentido de vida. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos a Dios que utilice los dones así como nos ha hecho, como nos ha creado, que Él utilice nuestras vidas. Oremos juntos. Ahora, Padre, te pido que tú levantes nuestras vidas, Padre, estos vasos, Señor, que muchas veces han sido vasos de inmundicia. Purifícanos, Señor, límpianos con la sangre de Jesucristo, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, usa nuestras vidas, Padre, tal como estamos. Señor, tú nos estás llamando, tú nos quieres levantar para ser sal del mundo. Señor, utiliza nuestras vidas. Utilízanos, Padre, para ser de consuelo, de sanidad, de aliento, de sabor ahí donde hay tanto sinsabor en este momento. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Nos despedimos con mucho gozo. Que la presencia del Señor siga contigo, que te guíe a toda verdad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean contigo, con tu familia, con la gente que te rodea, con nuestra nación de México. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te saludo nuevamente y te doy las gracias por dedicar tiempo a escuchar este mensaje. Si esta palabra ha sido de edificación, ha sido de bendición, de beneficio para tu vida, te invito a que la compartas y que incluso te suscribas también a este canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones y para que este ministerio siga creciendo, para que el Señor lo utilice para alcanzar a más personas con esta palabra de consuelo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. Hasta luego.